Usted sintoniza Diálogo Abierto por Conecta TV Radio. Amigos oyentes y televidentes de Conecta TV Radio Online, este espacio de Diálogo Abierto, gracias por dispensarnos con su sintonía a través de las distintas plataformas que están activadas. Estamos en el Facebook, en el YouTube, TikTok y también Instagram. Te recordamos que este producto comunicacional Diálogo Abierto también lo ponemos en emisión de aire abierta a través de Radio Sonorama en 103.7 FM, la gran señal nacional, todos los sábados de 8 a 10 de la mañana, así es que les invitamos también a ser parte de esa propuesta. A esta hora hacemos contacto, gracias a la tecnología, con el doctor Javier Villagrán, analista de temas políticos, a quien agradecemos por atender esta invitación. Doctor, gracias por estar con nosotros. Le hemos invitado para hacer un análisis de la situación que tenemos en la capital y en el país con el quehacer político nacional. Estamos hablando de un escenario político que nos conduce a varios escenarios de análisis. Y quiero empezar preguntándole, mi estimado doctor, ¿cuál es su lectura preliminar de la política ecuatoriana y la política que tenemos ahora mismo en nuestro país? Bienvenido, buena tarde. Buenas tardes a ustedes, licenciado Ñacato, y en especial a todos los que siguen este importante espacio de análisis y de la comprensión o tratar de la comprensión del país, de la realidad del país. ¿Cómo va la política en el Ecuador? Yo quisiera utilizar un término que no sea tan nefasto. Va degradándose terriblemente. El accionar político en el Ecuador se viene degradando desde hace algunos años hacia acá, al punto que hoy lo que tenemos es una confrontación burda, lo que tenemos es una exitosa manipulación. Mire usted la contradicción de cosas, una exitosa manipulación desde toda una estrategia comunicacional, desde toda una estrategia de mensajes que, fortalecida desde algunos medios tradicionales, fortalecida desde allá, lo que buscan es simplemente dividir al país entre correístas y anticorreístas. Porque ni siquiera el tema del anticorreísmo tiene una posición política partidista o una posición política ideológica. Mientras supuestamente los correístas son izquierdistas o socialistas, como quieren algunos peyorativamente definirlo, la otra parte del país que se dice anticorreísta no tiene ninguna definición partidista, ni tampoco una definición ideológica, pero son anticorreístas. Y esta confrontación burda, a mi modesto parecer. En este escenario, doctor, le pregunto si es que el país se ha reducido a un simplismo, correísta, anticorreístas. Sí, licenciado Ñacato. Si tenemos que definirlo adecuadamente, estamos reducidos a estas posiciones de la cual hoy intentan inclusive tener como referencias políticas dos partidos, RC y ADN, porque queremos emular una vez más supuestamente a la Gran Nación del Norte, en donde solamente hay dos partidos que tienen el grueso del electorado y que se les hace aparentemente fácil definir políticamente hablando. Entonces, esta burda división que está resumida en dos posiciones que ya las hemos citado, lo que está llevando es una confrontación fuerte entre ecuatorianos, en primer lugar. Segundo lugar, deteriorando y denigrando el quehacer político. Porque, ¿qué es el quehacer político? Es la permanente confrontación de ideas, el debate abierto, porque lo que intentamos los ciudadanos que conformamos este gran colectivo social es ir poco a poco puliendo esta forma de vida que se llama democracia. Y la democracia es básicamente el permitir que se planteen una serie de ideas, una serie de elementos que se cuestione y que se debate, y que por último lleguemos a consensos mínimos para tratar de seguir adelante en ese proceso democrático. Pero en el Ecuador no está pasando eso, porque usted ve que literalmente la oposición no solamente que se la quiere destruir, sino que se la quiere eliminar. Y cuando hablamos de la palabra eliminar, es desde todos los ámbitos. Se quiere
Se quiere borrar la figura de los individuos, se quiere borrar la presencia en cuanto al debate, se le quita la posibilidad de sostener diálogos que puedan plantear elementos de discusión. Se quiere eliminar inclusive a aquellas autoridades formalmente elegidas como prefectos, alcaldes, asambleístas, porque literalmente molestan al poder constituido el que existan voces altisonantes o contrarias a esta forma mañosa y degenerada de manejar el Estado. ¿Y en algún momento esto, doctor, puede terminar en una dictadura legalmente reconocida o constitucional, como lo llaman algunos? Hay algunas formas de dictadura, mi estimado licenciado Ñacato. Yo creo que vivimos hace rato una dictadura personal y es del señor Daniel Noboa. Él se ha convertido en un dictador y es que a las pruebas me remito, licenciado. ¿Qué tiene un dictador? Tiene el ejercicio de la fuerza coercitiva, del poder, aquel que puedes ordenar fácilmente, frenar cualquier manifestación. Hoy lo tiene a través de un sometimiento de las Fuerzas Armadas y de la policía, bajo el esquema de que el país vive en un estado de inseguridad terrible y que obviamente todos los organismos del Estado deben estar sumamente aglutinados para supuestamente combatir a este flagelo. Sí, el flagelo es real, pero resulta ser, además de esto, él ha logrado no solamente tener a la fuerza, sino también quienes administran la justicia. Y usted ve ahí que la Corte Constitucional, la Corte Nacional, las Fiscalías General del Estado, y ni qué decir la parte electoral, que es la otra función del Estado, está totalmente al servicio de las supuestas genialidades de quien gobierna en esta república. Otro elemento más que sumamos, mi estimado licenciado Ñacato. Hoy la Asamblea, que supuestamente es el primer espacio de debate público, de debate democrático, en donde tenemos que nuestros representantes tienen que llevar, discutir, consensuar, debatir y por último, mire, generar un espacio en el cual las leyes que se producen en la misma sean justamente para beneficio de la ciudadanía en general, porque se entiende que es el bien común, pero aquí el bien común se ha reducido al bien familiar o al bien del grupito que está sosteniendo y que está fortaleciendo esta dictadura que surgió desde el momento en que el señor Guillermo Lasso pidió la muerte cruzada y que terminaron los ecuatorianos eligiendo al señor Noboa Sin y que hoy nuevamente o en abril nuevamente lo reeligieron. Entonces hemos tenido o vamos a tener aparentemente año y medio de una dictadura en una primera instancia y 4 años más de suplicio, si es que así se da, de una dictadura que yo creo que va a pasar de personal a institucional en todos los aspectos. Doctor, ¿y cuáles son los elementos que a su criterio han derivado en este éxito, entre comillas, del presidente Noboa y que la gente lo respalde? Interesante su pregunta, licenciado Ñacato. Y ahí permítame contestársela desde el punto de vista no solamente de la comunicación, sino también de la sociología. El Ecuador, como algunas naciones, sobre todo latinoamericanas, hemos sido conmovidas y presionadas a ubicarnos dentro de ese gran sistema de manipulación que es gestado de los medios tradicionales, desde actores comunicacionales, desde estrategias en donde prima simplemente la farsa, la mentira y el camuflaje de las cosas. Nos han ido vendiendo situaciones que por cuestiones educativas, por cuestiones culturales, por cuestiones de necesidades económicas, inclusive hasta digamos que por falta de tiempo, los ecuatorianos ya poco a poco nos ha ido poco interesando en ahondar en la realidad de los hechos, investigarlos, comprobar si son ciertos, si son formales, y más bien hemos terminado creyendo, y me involucro como sociedad como tal, hemos terminado creyendo la relación de hechos que nos cuentan desde el poder constituido. Y entonces usted ve que poco a poco los medios y las autoridades han ido cifrando una serie de historietas, dicen algunos
actores permanentes de la comunicación dicen un storyboard, o sea, un relato histórico que terminó convenciendo, entre comillas, a los ecuatorianos para que unos sean malos, grandes pillos, y otros sean honestos y grandes salvadores. Y usted que entonces encuentra que todo un grupo que gobernó 10 años, y mire, en este momento yo no es entrar ni a defensa ni nada de un individuo, pero que ese grupo como tal planteó una serie de esquemas que le han permitido estar y seguir presente dentro del ideario popular como una especie de respuesta al gran cambio que hubo en esta república. Pero a partir de los últimos 8 años comenzó una narrativa que primero desinstitucionalizó los elementos formales que conforman nuestra vida republicana y luego fueron transfiriéndose a través de la comunicación pautada para que los mensajes que permanentemente nos están llegando a nuestros oídos y a nuestras formas de vida, en donde la mentira se convirtió en realidad. Y esa mentira convertida en realidad se convirtió en un hecho que terminó definitivamente definiendo una votación. Es la respuesta para que el señor Daniel Noboa, con una serie de farsas, desde la primera campaña electoral en que interviene él, desde la primera ocasión que interviene, hasta el momento, no se le haya cuestionado el conjunto de falsedades vertidas, ni tampoco se le haya cuestionado las incapacidades y los manejos antojadizos y corruptos de su gestión y de todo su grupo que hoy conforman el gobierno de este caballero. Doctor, ¿lo podemos resumir todo esto en una especie de discurso populista presidencial? Yo creo que va más allá, mi estimado licenciado Ñacato, porque, a ver, el sistema populista ha sido parte de nuestra vida también, de nuestra vida republicana y del mundo en total. Populistas hay en todas partes, mi amigo, inclusive en el primer mundo hay populistas. Y hemos tenido populistas en nuestra historia. Tenemos un gran populista y demagogo como fue el señor José María Velasco Ibarra. Hemos tenido otros populistas que se vistieron de aparentes ideólogos como el señor Osvaldo Hurtado Larrea, ¿sí? Pero hemos tenido populistas de corte netamente populachero, etcétera, como un Atalá Bucarán. Y hay otros populistas mentirosos con el garbo de caballerito, como el señor Yamil Maguad y otros individuos. Pero Daniel Noboa, yo no ni siquiera le pongo el corte de populista, estimado Ñacato. ¿Saben lo que le pongo? Es básicamente un cartón transfigurado y convertido en mensaje, porque esa es otra. Recuerde usted que el señor Noboa ni siquiera recorrió el país. El que recorrió el país fue un cartón. Y le adelanto, le doy como primicia, estoy intentando terminar una obra de análisis que se va a llamar Sociedad de Cartón, porque el que ganó es un cartón, una transfiguración de una glucosa que la convirtieron en mensaje político. Y el cartón usted lo vio pegado en muchos balcones, en muchas ventanas, en muchos carros. La gente abrazaba el cartón y por último se lanzaba al suelo a besarlo al cartón. Y cuando en una concentración como la que recuerdo tanto que hubo en la capital de la República, en el parque ahí principal, donde frente al Palacio Carondelet, habían más cartones que personas. Es irónico. Entonces, cuando una sociedad ha convertido y ha transfigurado de tal forma elementos valiosos de la discusión que solamente la pueden tener los seres humanos, los actores sociales, y se lo hemos dejado a un mensaje solidificado en eso, que repito, es un cartón, realmente me preocupa hacia dónde está caminando la sociedad ecuatoriana y cómo vamos a terminar después de este periodo. Perfecto, con eso me quedo en atención al tiempo, mi querido doctor. Le agradezco por su tiempo también. Buena tarde y noche. Igualmente para usted, siempre gustoso de compartir con ustedes. Gracias al doctor Javier Villagrán, analista de temas políticos. Amigos oyentes y televidentes de Conecta TV Radio Online, aquí ponemos punto final a este servicio de diálogo, comentario, análisis y opinión. Diálogo abierto, que también lo ponemos ya en señal de aire abierta a través de Radio Sonorama en 103.7 FM, todos los sábados a partir de las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana, con análisis de expertos, de líderes que hacen la noticia. Así es que les invitamos.
Nos despedimos de ustedes en el control máster y producción de este espacio, Enrique Velasco y este servidor, Jorge Ñacato. Les decimos buena tarde. Permiso.